Buenas tardes, profesores, compañeros, estudiantes que vienen de otras universidades. Gracias por estar con nosotros en esta jornada, la segunda jornada organizada por el Taller de Estudios Coloniales de la Universidad de Valparaíso. El tema que traigo es parte de lo que podríamos llamar el marco teórico de la tesis que estoy trabajando junto al profesor Leonardo León, y lo que motiva el tema es la necesidad de definir cómo podría ser una teoría contractual en los marcos del antiguo régimen, precisamente en el marco de la monarquía hispánica. Entonces, ¿cómo opera? ¿Cuál es el desarrollo histórico de esa tradición contractual? ¿Cómo definirla? Cómo opera en la práctica, y para poder explicar, entre otras cosas, cómo podría ser un pacto social, ¿cierto?, en Chile Central a partir de documentos jurídicos, en este caso la tasa de Santillán, y la tesis es, y esto no es la tesis, sino que es parte del marco teórico, pero para explicar un poco el planteamiento que queremos hacer es, a partir de la lectura de la tasa de Santillán y del contexto histórico-político que rodea la tasa, entender dicho documento como la base jurídica de un pacto social entre hispanos e indígenas en Chile Central, sobre los cuales se levantaría entonces la sociedad colonial. Entonces, lo que hay detrás es que entiendo las lógicas en las cuales operan los sujetos en el marco de la monarquía hispánica, en el marco de la lógica del pacto, del consenso, de la búsqueda del acuerdo, de la alianza estratégica, política, militar. No, o de cierta forma, un tipo de conflicto que no es un conflicto bélico, sino que es un conflicto llevado al espacio de lo político, donde los grupos operan en ese marco, y en ese marco entonces se logran establecer acuerdos, alianzas, se pactan el fin de los conflictos, se establecen tratados, se firman capitulaciones, y eso en el marco de una teoría contractual que en este caso sería el pactismo. Y por eso el título de la ponencia, de la exposición, que es la expansión hispánica, entendida a partir de esta lógica o de esta teoría contractual que en el marco del antiguo régimen de la monarquía hispánica sería el pactismo. Teoría que es recurrente entre los intelectuales para explicar los procesos que llevan a la desestructuración del imperio hispano en América, cuando se disgregan las repúblicas hispanoamericanas. Muchos de los intelectuales, historiadores, recurren al tema de esta conciencia pactista para poder explicar por qué entonces se producen los procesos emancipatorios, se forman los cabildos abiertos, se agrupan las comunidades locales y entonces recepcionan sobre sí la soberanía, el poder para ejercerlo en nombre del rey y para el cuidado de las provincias del reino mientras invadía España. Muchos intelectuales utilizan entonces esta lógica, que es que los españoles y los españoles americanos recurren a esta conciencia política para poder desarrollar esos movimientos emancipatorios. Uno de ellos entonces François Javier Guerra, quien en su texto entonces menciona el tema del pactismo, y así algunos otros. En el caso chileno, un intelectual y un historiador tradicionalista, ¿cierto?, católico, ligado al conservadurismo, como es Jaime Izaguirre, ya en la década del 50 planteaba esta idea de que los procesos emancipatorios de inicio del siglo XIX son el resultado de la evolución en el tiempo de una tradición hispánica ligada al pensamiento isidoriano, y que se manifiesta al final en estos cabildos abiertos. Bueno, parte de eso es lo que se va a exponer ahora, a partir de dos elementos que son el tema de las relaciones hispano-indígenas en el proceso de expansión por el continente, a partir de los pactos y contratos, más bien pactos y alianzas militares entre españoles e indígenas, y el tema de las capitulaciones, entendida a partir de esta lógica. Bueno, pero ¿qué es el pactismo? El pactismo es un principio, yo lo entiendo como un principio de la acción política, donde el ejercicio del poder se realiza de forma dialogada y pactada con los sujetos. Este principio de la acción política, que es parte de lo que se llama la tradición hispánica,
tiene sus orígenes en la Edad Media, ¿ya? Y no solamente está relacionado con el desarrollo de los reinos hispánicos, sino que con los reinos feudales de Europa. Tiene sus inicios en la Alta Edad Media, muy influido por el tema de los pactos vasalláticos, señor vasallo. Según Manuel Febrero Romaguera, se entendió que durante este periodo histórico que el poder de la monarquía encontraba su fundamentación en un pacto entre el príncipe y el pueblo, siendo el respeto al ordenamiento jurídico por parte del primero la condición que establecía el pueblo para someterse a su autoridad real como súbdito o vasallo. De esta forma, en los juramentos reales, el príncipe, al momento de jurar, comprometía el cuidado de la fe católica, la iglesia, las costumbres del reino y, por cierto, actuar siempre con justicia, y en algunos casos se menciona el tema del paternal amor, como parte de estas virtudes del rey cristiano. A su vez, el pueblo, hecho este compromiso por parte del rey, el pueblo se comprometía implícitamente a acatar y obedecer al monarca durante su mandato, ¿cierto? O hasta que infringiera los principios establecidos en el pacto. En términos, esta conciencia política, según autores como Manuel Febrero Romaguera o el propio Jaime Izaguirre, encuentra sus fundamentos teóricos y filosóficos en la patrística, que fundamentalmente en el ideario alto medieval de San Isidoro de Sevilla. Aspectos que fueron ratificados, esta idea del contrato entre Dios y el pueblo. Aspectos que fueron ratificados luego en la Baja Edad Media bajo el prisma aristotélico de Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás, a partir de sus textos, la Suma Teológica y del gobierno de los príncipes, entonces, él toma esta idea, ¿cierto? Y ahora bajo un prisma aristotélico la transforma y plantea entonces cómo debe ser un príncipe cristiano, y agrega un elemento un tanto controversial, que es el tema de la rebelión legítima del pueblo. Entonces, cuando el príncipe actúa de manera tiránica, recordemos que la tiranía es el peor de los regímenes políticos en la lógica de Aristóteles. Si el príncipe, por tanto, traiciona los principios, o más bien dicho, las virtudes que lo eligieron como gobernante por parte del pueblo, y gobierna de forma tiránica, el pueblo entonces está facultado para derrocarle, aún con medios violentos. Entonces se puede usar la revolución como una forma legítima para derrocar la tiranía. Según el autor, Santo Tomás de Aquino, del Gobierno de los Príncipes, se señala que si de derecho pertenece al pueblo elegir rey, puede justamente deponer el que habrá instituido y refrendar su potestad si usa mal y tiránicamente el poder real. Ni se puede, continúa el autor, decir que el tal pueblo procede contra la fidelidad debida deponiendo al tirano, aunque se lo hubiera sujetado para siempre, porque él lo mereció en el gobierno del pueblo, no procediendo fielmente como el oficio del rey lo pide, para que los súbditos cumplan lo que prometieron. O sea, para que los súbditos cumplan lo que prometieron, es decir, ser obedientes, ¿cierto? Obediencia plena al rey. El rey, por tanto, tiene que actuar en base a las virtudes del rey cristiano y no actuar, por lo tanto, tiránicamente, y esa es la base, entonces, del pacto entre el rey y el pueblo. Entendiendo, además, que es el pueblo el depositario de la soberanía y que la entrega al monarca. Y ahí se produce una discusión con los glosadores. Algunos dicen de que la entrega de la soberanía es total y permanente, y otros dicen que es solamente de manera circunstancial y que por lo tanto la soberanía siempre regresa al pueblo. Y por lo tanto, bajo esa conciencia política respecto de esta idea del pacto, muchos justifican el desarrollo de los cabildos abiertos, dado el contexto que se desarrolló en 1808 con la prisión de Fernando VII, y que por la ausencia del rey para resguardar los intereses del reino, entonces la soberanía había vuelto al pueblo para no ser entregada, ¿cierto?, al usurpador, en ese caso Napoleón o su hermano. Los principios teóricos antes mencionados del pensamiento isidoriano, reafirmados por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el principal intelectual de la Edad Media y el principal intelectual teórico de las monarquías, sobre todo de la monarquía hispánica. Mucho de su pensamiento va a ser retomado por Francisco Vitoria en la Escuela de Salamanca,
por lo tanto es muy importante su estudio, y es más, el texto del gobierno de los príncipes es el primer libro que llega a Chile de manos del secretario de Pedro de Valdivia, por lo tanto sus ideas muy probablemente hayan estado presentes en cómo se hizo el ejercicio del poder por parte del gobernador Valdivia, Pedro de Valdivia. Y por lo tanto sus ideas están muy presentes durante todo el periodo del siglo XVI. Ahora, estos principios teóricos que ya hemos mencionado se expresan institucionalmente. Y en el caso de las monarquías europeas se expresan a través de las cortes, los consejos y las asambleas representativas. Instancia donde el pactismo tomó forma a través de la acción política de las oligarquías locales, quienes a través de estas instancias intentaron limitar y aún controlar el poder real para proteger sus fueros y privilegios. Instancias pactistas que desde el siglo XIII en adelante enfrentaron los profundos cambios que experimentó Europa a raíz del surgimiento de las burguesías, las que poco a poco se fueron incorporando a dichas instancias, desplazando de esta forma paulatinamente el poder de la nobleza. Así también, a medida que el poder económico de las burguesías aumentaba, los reyes dejaron de asistir a las cortes para pedir financiamiento, porque uno de los mecanismos que tenían las cortes de controlar al rey era que el rey precisamente asistía a estas instancias para pedir el financiamiento necesario para desarrollar el ejercicio del poder real. Los reyes, a finales del siglo V, comenzaron a suplir esas instancias de asistir a las cortes para solicitar financiamiento y comenzaron a utilizar otros mecanismos de financiamiento y por lo tanto dejaron de asistir, sobre todo en el caso de Castilla, que Castilla, a diferencia de Aragón, desarrolló una tendencia más autoritaria precisamente porque tenía otros mecanismos de financiamiento a los que no podía acceder en ese momento el reino de Aragón y que seguía utilizando la lógica de asistir a las cortes. Perfecto. Con estos cambios, el poder de las noblezas y de las oligarquías locales fue decayendo y abriendo paso desde el Estado feudal o de la monarquía feudal a la monarquía moderna o al Estado moderno. Más centralizado, donde estas lógicas pactistas dejaron de ser tan evidentes. Y cuando digo evidentes, por ejemplo, me gustaría citar el caso de una de las cortes, que es quizás la más representativa de este elemento pactista, donde las oligarquías locales le hacen ver de manera muy cruda al rey cuál es su rol en la sociedad, por qué está ahí y cuál es su compromiso con el pueblo, que es las Cortes de Ocaña de 1469. En esas cortes se señala lo siguiente: el oficio del rey, así por su primera invención como por su nombre, es regir. Y hace de entender bien regir, porque el rey que mal rige no rige, más disipa. Propio es a los reyes hacer juicio y justicia, por el ejercicio de aquesta prometió Dios por boca de su profeta a los reyes perpetuidad de su poder. Vuestro cargo es que mientras vuestros súbditos duermen, vuestra alteza vela guardándolos, y su mercenarios sois. Por soldada de esto vos dan vuestros súbditos parte de su fruto, es de las ganancias de su industria, y vos sirven con sus personas muy ahincadamente a los tiempos de vuestras necesidades, por vos hacer más poderoso, para que releves de las suyas y quites sus vejaciones. Pues mire vuestra alteza si es obligado por contrato callado a los tener y mantener en justicia, y considere de cuánta dignidad es cerca de Dios aquesta virtud deifica. Es decir, en las Cortes de Ocaña se le expresa al rey cuál es su función en la sociedad, en base a esta lógica pactista. Por lo tanto, podemos decir de que en la evolución en el tiempo de esta tradición, desde el pensamiento isidoriano, alto medieval, hasta fines del siglo V, está muy presente la idea del contrato entre Dios, entre el pueblo y el rey, y que el rey tiene ciertas funciones concretas y que el pueblo también las tiene, y que en la medida que ambos cumplan ese contrato, ese pacto, por lo tanto se legitima socialmente el régimen monárquico. Esa es una de las formas en las cuales se expresa esta idea del pactismo. También, según
algunos autores como Juan Vallet de Goytisolo, el pactismo se expresa en diversas instancias, ¿ya? Una de ellas son los pactos establecidos entre toda clase de personas, que el autor define como expresión de una mentalidad pactista. Estos pactos o contratos son los contratos notariales, que están muy presentes en la Edad Media, que primero son de palabra y que luego son escrituralizados. Entonces el contrato notarial para Juan Vallet de Goytisolo, apoyado en Vicent Vives, Vicent Vives desarrolla un estudio sobre Cataluña y ahí estudia el tema de los contratos notariales y dice que durante la Edad Media hay toda una conciencia pactista que se traduce en esta lógica del acuerdo, la búsqueda del contrato. Y ejemplos de eso son, en cierta forma, algunas que él llama constituciones de familia, donde se establece el rol que va a cumplir el hijo mayor, los que le siguen en adelante. Entonces se establece como una especie de constitución de familia y eso se pacta a través de los notarios. Entonces esa es una forma en la que se expresa esta lógica pactista, esto que Vives llama mentalidad pactista, que es la base social de lo que va a ser el reflejo en las instituciones políticas. Los pactos entre los reyes cristianos es otra forma de pactismo, los que tuvieron por objeto crear vínculos de dependencia política entre los monarcas. Entre reyes cristianos, la búsqueda es el vínculo y de dependencia entre los reyes. Luego está entre los reyes que gobiernan una ciudad y un rey extranjero. Esta lógica se da para que se genere la anexión voluntaria de una ciudad, un territorio, a un reino más grande. Entre reyes y descubridores y conquistadores, como el caso de los expedicionarios en las Islas Canarias y en América. Y este va a ser uno de los casos que me gustaría revisar a partir de las capitulaciones, sobre todo las firmadas con Pizarro y Mendoza. Entre los reyes y las comunidades indígenas. También para el caso americano me gustaría más adelante hacer mención de aquello, como una forma más de cómo se expresa el pactismo en América. Y entre el rey y una población en formación o crecimiento a través de una legislación foral. Es decir, las legislaciones forales en Europa van a ser expresión entonces de esta lógica pactista también. Y finalmente lo que habíamos mencionado, el tema de las cortes, que es el rey, sobre todo en la monarquía hispánica, porque como define John H. Eliot, la monarquía hispánica funciona de manera compuesta, una serie de reinos unidos a una corona. Y a su vez la unión de estas dos coronas, ¿cierto?, que se concreta en el caso de los reyes católicos. Es decir, una multiplicidad de reinos, todos ellos con distintas legislaciones, forales muchas de ellas. Estas legislaciones serían entonces expresión del pactismo. Se mantiene la unidad, pero también se potencia la diversidad durante un periodo. Luego, cuando Castilla crezca, ¿cierto?, va a ir desarrollando cada vez más el centralismo y va a imponer la legislación castellana al resto de los reinos. Y Aragón y Valencia van a resistir en algún punto ese afán centralista de Castilla, pero finalmente van a terminar cediendo, y cuando se produzca el cambio de dinastía y lleguen los Borbones al gobierno, desde Felipe V en adelante, ya se va a empezar a suprimir esta lógica foral y se va a tratar de imponer la legislación de Castilla al resto de los reinos que hasta ese momento habían mantenido la legislación foral. Hasta el día de hoy, las comunidades vascas recurren al tema del pactismo generado en el periodo de los Habsburgo para justificar, a través de esta memoria histórica, sus pretensiones autonomistas respecto del centralismo de España. Bien, de lo anterior nosotros establecemos que en América el pactismo se desarrolla y se expresa a través de distintos elementos. Uno de ellos va a ser la relación entre las comunidades indígenas y los núcleos de conquistadores o expedicionarios que llegan al continente, y de otra forma a través de las capitulaciones. Según otros autores,
el pactismo se expresa, entre otras cosas, por ejemplo, cuando se menciona la frase la ley se acata pero no se cumple, algunos mencionan que esa frase es representativa del desgobierno en América, de la falta de jurisprudencia en América, del incumplimiento de las leyes en definitiva, y que por lo tanto las oligarquías locales tienen todo el poder para hacer y deshacer, y por lo tanto el gobierno central, el Estado, es nominal. Pero no consideran que esa frase podría ser representativa de este ideal pactista en la lógica de que cualquier legislación que se haga, perfecto, se acata, pero nosotros la vamos a ver en definitiva si esa legislación cumple el pacto que ya ha sido establecido con el monarca. Si esa legislación se adapta entonces a la legislación y a los fueros y a los privilegios que nosotros tenemos. Y si esa legislación no se acerca a esos fueros o privilegios, o peor aún, viene a transgredir ciertos principios fundamentales, por ejemplo, el tema de los derechos naturales, la ley no se cumple, se deja sin efecto, porque hay un principio mayor, que es el principio del respeto a los derechos naturales, el respeto a los derechos forales y de los fueros y privilegios que tenga cada ciudad o reino o provincia que esté adscrita a la monarquía. Por lo tanto, algunos autores no han considerado este elemento, sobre todo la historiografía tradicional, liberal, nacionalista, o en algunos casos latinoamericanista, no ha considerado este elemento del pactismo y como este principio de la acción política, que en definitiva es una tradición en el mundo hispánico, ha operado en el continente y que por lo tanto la forma en la que se desarrollan los procesos estaría entonces determinado por esta lógica pactista. Bien, en términos de la diplomacia interétnica, ¿tú llevas la cuenta del tiempo? Sí, ya tú me avisas. Ya, en términos de la diplomacia interétnica y el pactismo hispano-indígena, bueno, la bibliografía disponible, el autor más importante es Abelardo Levaji, que tiene trabajos respecto de esto, en donde resume una serie de pactos, acuerdos, tratados y capitulaciones firmados entre núcleos de conquistadores y comunidades indígenas. El autor va a tratar esta primera fase de los pactos y acuerdos durante fines del siglo V y la primera mitad del siglo XVI como una protohistoria de los tratados, porque los tratados como tales, como firma de documentos, como instancias formales de diálogo, con toda esa ritualidad, ¿cierto?, a la que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la frontera sur, el caso mapuche, por ejemplo, se van a empezar a desarrollar de esa forma a partir del siglo XVII y el siglo XVIII. Pero Abelardo Levaji señala que previo a esta lógica de los tratados hay una protohistoria de estos tratados. Y esa protohistoria estaría determinada por ejemplo, el pacto de Guatiao, firmado por Colón a fines de diciembre de 1492, con el cacique Huacanari de la isla La Española. Este pacto habría servido de base para establecer otros pactos con los caciques locales, permitiendo la construcción del fuerte de Navidad, por ejemplo. Y ese pacto habría sido oral, una instancia de diálogo oral. Un segundo tipo de pacto es el convenio firmado en La Española con el cacique Enrique a petición de Carlos V, firmado por Francisco de Barrionuevo en mayo de 1533, luego de casi 13 años de conflicto. O sea, este pacto es un tratado de paz que se establece con los indígenas de la isla La Española para poner fin a un conflicto. ¿Ya? Es bastante recurrente que de esa forma se den los pactos, sean para formar alianzas militares estratégicas o para poner fin a conflictos. Un tercer elemento son las paces. El autor lo menciona como paces y no como tratados formales, firmados por Vasco Núñez de Balboa con los caciques de la provincia del Darién. Esto, según señala el autor, los testimonios de Alonso de Suazo. Para el caso de México, el autor indica que la relación establecida entre Cortés y los tlaxcaltecas no es un pacto o tratado formal, ya que, comillas, la paz con estos pueblos se llegó por medio del cumplimiento de la voluntad de Cortés.
un acatamiento que se demostró sincero, pero que no fue la consecuencia de ningún pacto. O sea, fue la imposición por medio de las fuerzas, según lo que menciona el autor. Ahora, habría que quizás precisar que para otros pueblos podría haber funcionado así, pero me parece que para el caso de los tlaxcaltecas, a mí me parece que sí hay allí un acuerdo estratégico, por cuanto si hubiese sido por obligación o por un acto de violencia, los tlaxcaltecas bastaría que lo hubiesen dejado, ¿cierto?, desamparado frente al imperio azteca, en el momento crucial, ¿cierto?, cuando ellos lo rescatan de la ciudad, para poner fin a ese tratado y desligarse y liberarse de lo que, comillas, podría ser el yugo hispano. Por lo tanto, para mí sí opera allí un pacto que va a ser después recordado por Cortés, que va a dejar libres de pago de impuestos y de trabajos personales a los tlaxcaltecas por un tiempo importante. Otros tipos de acuerdos hispano-indígenas son los firmados por Juan Caboto en 1528 entre un europeo y comunidades indígenas, con los indios guaraníes luego de arribar a puerto y de procurar tener comunicación con ellos. También está el de Juan de Ayolas, lugarteniente de Pedro de Mendoza, quien en 1537, luego de vencer la resistencia inicial de los caciques guaraníes Lambaré y Yanduazubi, Rubichá, estableció la paz y firmó la alianza con ellos para luego fundar la fortaleza que sería el origen de la actual Asunción. Finalmente están las paces establecidas por Domingo Martínez de Irala, gobernador del Río de la Plata en 1541, con los indígenas comarcanos. Todos estos, ¿cierto?, contratos firmados durante la primera mitad, contratos, acuerdos establecidos o pactos durante la primera mitad del siglo XVI. A esto se suman los tratados firmados con los guaraníes por Alvar Núñez Cabeza de Vaca en 1542 y también las capitulaciones firmadas ya en la segunda mitad del siglo XVI en 1566 y 1567 por Tuti Cusi Yupanqui, ¿ya?, para poner fin a la rebelión de los herederos del imperio inca. 5 minutos. Ya. Para Levaji, la firma de los tratados que ponen fin a la resistencia incaica de Titu Cusi Yupanqui fueron la primera expresión institucional escrituralizada de la nueva política de penetración pacífica, desarrollada a partir de un documento que le llega a Andrés Hurtado de Mendoza en 1556, donde se le señala que de preferencia entonces la conquista se realice de forma pacífica, de forma dialogada con las comunidades indígenas, y que se logre entonces, por lo tanto, establecer la paz por medio de estos contratos. El autor no menciona las paces establecidas con los indígenas atacameños en 1557. Probablemente no tuvo acceso a ese documento o no lo habrá revisado, pero no es en el texto que recopila toda esta serie de acuerdos y pactos desde el siglo XVI al XVIII, no está presente eso. Para mí, esa es la primera manifestación contractual de la nueva política de penetración pacífica y de diálogo, la que se logra con los indígenas atacameños en 1557 entre el representante del virrey Andrés Hurtado de Mendoza y el cacique principal de la provincia, Don Juan, que no está mencionado por Levaji. Algunos cuestionan, ¿cierto?, la firma de los tratados con los indígenas porque señalan el tema de la condición de subalterno de los indígenas, la incapacidad para comprender el lenguaje, si son acuerdos escritos no tienen manejo de la escritura y por lo tanto por esa vía entonces llega la crítica a este tipo de lógica pactista. Sin embargo, Levaji responde señalando, y yo concuerdo con él, que si los tratados se concertaron en paridad y en desigualdad de fuerzas, ¿ya?, eso está explicitado en el documento y por lo tanto se deja
patente aquello. En algunos casos, los indígenas están en condición de superioridad numérica, en otros lo están los españoles respecto de, por ejemplo, la utilización de una técnica diferente. Por lo tanto, las condiciones objetivas o las condiciones políticas en las cuales se desarrollan los pactos va a estar explicitado, ¿cierto?, en el tratado y en los acuerdos a los cuales se llegue. Si son acuerdos beneficiosos solamente para uno de los bandos, obviamente eso va a quedar reflejado en el documento y se va a analizar caso a caso. Por lo tanto, no habría por qué desechar de manera general el tema de la posibilidad de que el avance de los grupos hispanos por el continente haya sido de forma pactada, dejando de lado la lógica de la guerra nacional, ¿cierto?, entre originarios y extranjeros, y pasando a comprender una lógica más bien de bandos. Lo que hay en la conquista de México, o más bien en la caída del Imperio Azteca, es un enfrentamiento no entre españoles e indígenas, sino que entre bandos, donde participan hispanos e indígenas por un lado y por otro aquellos que defienden el orden hegemónico en ese momento. Lo mismo pasaría al momento de entender la caída del Imperio Inca, donde también hay bandos donde quienes nutren los ejércitos es mucho decir, las huestes, ese núcleo reducido de españoles, son los ejércitos de los aliados indígenas, y ellos son los que posibilitan, por tanto, la caída de los imperios. Y en el caso de Chile, también la alianza entre españoles e indígenas es fundamental para el desarrollo de la guerra. Bien, eso respecto del tema de los diálogos interétnicos, los pactos y contratos y las alianzas establecidas por los indígenas, lo que nos permitiría entonces hablar de un expansionismo pactado. Otro aspecto es el tema de las capitulaciones, en lo cual no me voy a poder extender, pero solo mencionar un elemento. Primero que nada, entender la capitulación como un contrato, porque hay posturas diversas respecto de eso. Algunos los consideran un contrato, la mayoría de los autores e historiadores lo consideran un contrato, entre ellos Jaime Izaguirre, Mario Góngora y otros autores, Ots Capdecchi también lo considera un contrato, y así, en definitiva, muchos otros autores. García Gallo no lo considera un contrato, lo considera más bien una concesión regia, y en la misma línea está Milagros del Pazmingo, que también estudió el tema de las capitulaciones y también lo considera una concesión regia. En lo que a mí respecta, dado la estructura de los contratos, que me habría gustado mencionarlo en más detalle, pero solo lo vamos a anunciar, los contratos sí son un contrato firmado entre el Estado, representado por la corona, y representantes de la sociedad civil, como podrían ser entonces los líderes de las empresas de conquista, que firman los tratados y que viajan y negocian el tema de los acápites que va a contener cada uno de esos documentos. Pero me gustaría ir más allá, y es que no solamente se les debiera considerar como contratos jurídicos, como un documento jurídico que respalda las pretensiones de cierto núcleo de conquistadores, sino que además se debiera considerar como documentos protoconstitucionales. Las capitulaciones, resultado de una instancia contractual, pactista, de diálogo, terminan siendo, dada la estructura que tienen, por mencionar algún elemento, en los primeros acápites se delimita territorialmente la provincia, se establece hasta dónde llega. Luego se conforman los altos cargos públicos y las dignidades otorgadas a manera de concesión regia. Se le señala al jefe de la empresa de conquista a cuáles cargos va a optar: justicia mayor, adelantado, capitán general, gobernador. Y por lo tanto se estructura la cabeza política de la nueva provincia. Luego se establece la organización política administrativa de la nueva provincia y se señala en el documento que tienen que haber clérigos, que tienen que haber oficiales reales encargados de la hacienda, que van a resguardar los intereses del rey. Se menciona que tienen que haber boticarios, médicos, cirujanos, en fin, una serie de otros funcionarios que acompañan la hueste, ¿cierto? Y que, a mi entender, y dada la lectura que puede hacer del documento, estructuran un
la organización político-administrativa de la nueva provincia. También se señala la infraestructura de la conquista. Se les permite en la capitulación construir 4 fortalezas en el caso de Pizarro, 3 en el caso de Pedro de Mendoza. Además de eso se le añade el tema de las armas. ¿Cuánto va a colocar la corona para la compra de armamento? 300.000 maravedí en el caso de Pizarro y otros tantos en el caso de Pedro de Mendoza. Entonces hay toda una infraestructura de la conquista que está señalada específicamente en la capitulación. Además, se delimita el núcleo poblacional originario. Se señala quiénes iban a ser hidalgos, se establece la estructura piramidal de la sociedad estamental, quiénes son hidalgos y se les da una serie de concesiones a ellos, se les nombra caballeros de la orden, por ejemplo en el caso de caballeros de espuelas doradas, se les nombra a los que acompañan y que son los prohombres de la hueste de Pizarro. En el caso de Pedro de Mendoza se establece que deben ser 1000 expedicionarios como máximo, 500 en un viaje, 500 en el otro, entonces se delimita el núcleo poblacional hispano de la naciente provincia. En sexto punto se entregan las concesiones y disposiciones tributarias. Se les va a eximir de ciertos tributos a la hueste, pero otros tienen que ser pagados de forma gradual hasta llegar al quinto real. Por lo tanto, se deja en claro la tributación. Finalmente, se señalan los poderes necesarios para la asignación de tierras y encomiendas en nombre del rey. Todas las tierras pertenecen al rey. Lo que estructura el orden señorial en América. Y finalmente, se deja muy patente, sobre todo en la capitulación de Pedro de Mendoza, dada la experiencia de Pizarro, la obligatoriedad del debido respeto de la legislación indígena, materializada en la fiscalización del trato ofrecido a las comunidades originarias. Ese como último punto de este documento que, a mi entender, entonces estructuraría una lógica protoconstitucional, si quisiéramos de alguna forma. Esta idea de que son los documentos de las capitulaciones son antecedentes protoconstitucionales de las constituciones modernas, no es una idea mía, sino que es de un autor que en este momento no recuerdo y no lo tengo aquí a mano, que es mencionado y citado por Mario Góngora. Bien. En síntesis, creemos que las relaciones interétnicas y la firma de las capitulaciones permite señalar que parte importante del proceso de expansión desarrollado por el continente se hizo en clave pactista, siguiendo los principios antes mencionados, desarrollados durante la Edad Media, donde el ejercicio del poder con la autoridad o bien entre los sujetos se desarrolló de manera pactada, ya sea a través de garantías jurídicas con rasgos protoconstitucionales o bien a través de la firma de tratados, acuerdos, paces y pactos con las comunidades indígenas, donde el Estado y la sociedad civil que yo la entiendo como aquella que une la República Española y la República Indígena, acuerdan las bases fundamentales de lo que será la sociedad en América bajo el régimen de la monarquía hispánica, entendido como una monarquía compuesta.